Es uno de los barrios que está más bendecido por Dios y tiene un montón de atractivos, no solo paisajísticos, turísticos, arquitectónicos. Claro, cómo nació Buenos Aires también, ¿no? Es un barrio muy interesante. Muy interesante, sí. Y vos viviste muchos años en el Perú. En el Perú. Sí. De 2011 a 2015. Vine en el mes de enero. Así que... Allá también te dedicabas al periodismo. Sí. Me dedicaba al periodismo político y después me empezó a interesar más el periodismo diplomático. Porque lamentablemente el tema político es muy cambiante. Muy variable, ¿no es cierto? Pero las relaciones entre estados, las culturas y tradiciones de los países es lo que perdura. Y también el derecho, ¿no? Así es. Porque bueno, yo también toco temas jurídicos, ¿no es cierto? Jurídicos notariales y bueno, eso es lo que está importando. Así es. Y más hoy en día hacen con a el las tema del relaciones, derecho, claro. Más hoy en día con todas las novedades que tenemos. Recordemos que en el continente latinoamericano hubo dos litigios claves, el de Perú con Chile por la diferencia marítima, el fallo entre Nicaragua y Colombia, favorable a Nicaragua, y ahora hay un tercer litigio que se está viendo sobre la salida soberana al mar de Bolivia frente a la República de Chile. Claro. Un tema muy interesante. Muy interesante. El derecho internacional. Sí, no solamente eso, sino el problema que hay migratorio entre Venezuela y Colombia. Por las fronteras. Por las fronteras, ¿no es cierto? Y pareciera que volvemos a una época donde el derecho no rige Bueno, tanto. Perón decía, incluso su libro se titula así, la fuerza es el derecho de las bestias. Y a veces hay estados que aplican este supuesto derecho, que es la fuerza, la ocupación, como sufren en varios países. El estado de Palestina, por ejemplo, o Inglaterra con las Islas Malvinas. O sea, el único derecho que lo asiste es la fuerza. Sí. Así es, a pesar de tanto que hemos peleado y bueno, y pensábamos de una forma, pero y lo mismo lo que está pasando también con los problemas mundiales migratorios, ¿verdad? Así es, y más con las declaraciones de Donald Trump. Bueno, eso ya es un sectarismo total. Es importante trabajar el tema migratorio porque... Es lógico que si un país recibe, como uno cuando recibe a alguien en la casa, tiene que saber quién es. Es cierto. Tiene que estar legalmente para tener una competencia igualitaria, porque a veces el trabajador inmigrante se somete a un régimen de semi-esclavitud y perjudica una fuente laboral, incluso él mismo se está perjudicando. O a veces hay gente que en una condición ilegal hace actividades ilícitas, que esto es un delito. Bueno, o sea, es importante toda el control migratorio. Toda la gente de la droga que nosotros se ve que le permitimos entrar sin demasiados controles, ¿no es cierto? Sí, así es. Se habla que en Nordelta existe bastante, ¿no? Por eso, el tema migratorio hay que tomarlo, a pesar de que la gente acuse de xenofobia, de racismo, pero... tomarlo desde el punto de vista legal y de la seguridad del Estado. Tampoco que sea una casa de brujas contra el inmigrante, que a veces el inmigrante es más nacionalista y quiere más al país que el mismo nacional, porque eligen el país para vivir y trabajar. Claro, porque esos que tuvieron hijos, nietos, y que los van a... nos van a excluir, no puede ser. Así es. No sé, yo me acuerdo de mis abuelos y bueno, era otras épocas, pero los felices y supongo que toda la inmigración que llegó en esos años, ¿no? Antes de la guerra. Así es. Y felicísimos de un país de bonanza y un país abierto como siempre fue el nuestro. Y aparte la grandeza de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina, lo hicieron los inmigrantes, españoles, italianos, árabes. Todos.
Claro, pero guay de que uno hablara algo mal del país, Sí. cómo defendían Así el es, país, porque ellos ¿cierto? se desplazan de su tierra Claro, y eligen acá para vivir, para trabajar y para claro, formar familias. A claro, veces ellos tienen un sentimiento más noble y de agradecimiento al país que el mismo nacional. sí. Así es. Y bueno, esas son las cosas que uno quisiera que rigiera el derecho, y que no haya discriminaciones cuando la gente es gente que quiere trabajar y que quiere comer, Así es. ¿no? Y que está aportando no solo Claro, económicamente con el movimiento del no, mercado interno, sino culturalmente. Acá, cultural, felizmente, por las inmigraciones que hubo, hay mucha cultura. O sea, claro, el aporte de la comunidad rusa, sí. comunidad árabe, comunidad judía, esto da una gran Y donde como todos visión acá de la ciudad de siempre Buenos se Aires. llevaron bien. Así es. La escuela pública unificaba todo, no existía escuelas privadas, bueno, para un grupo muy especial, pero Sí, era es la así, todos se escuela llevan bien. pública, era la universidad, Sí. era el colegio Sí, hay muchos casos secundario, paradigmáticos del tema de la claro, buena convivencia. la Por ejemplo, buena hay barrios como Flores convivencia. que convivían pacíficamente como deben ser los judíos y los Sí, árabes. sí, Lamentablemente en Medio Oriente se están matando, pero acá sí, convivían bien. por El Club eso, Sirio-Libanés. sí, Siria sí, fue un poco agresiva en la historia con el Líbano, pero acá el sirio-libanés eran sí, hermanos es todo y se llevan muy bien, pero claro, lamentablemente a veces claro, ocurren claro. ¿Y cómo está estos hechos. Perú en este momento? El Porque Perú está muy dice bien que, económicamente, a sí, nivel de estabilidad. No sí, hay inflación, los mm, precios se mantienen durante muchos años, sí, hay un auge de la de la construcción, de la minería, construcción me dijeron, pero sí, lamentablemente hay mucha gente que tiene un sueldo mínimo que es de $250, 300, sí, y las jornadas de trabajo son de 10, 12 horas. 10, 12, Sí. Y a veces la gente tiene familia numerosa, que esto no le no permite. les alcanza, por Sí. supuesto, ¿no? Así es, pero en líneas generales está bien, pero el gran problema que tiene el Perú, el tema educativo. Hace poco hicieron el examen PISA a Sí. nivel de la educación, el Perú fue uno de los últimos, porque a veces para conseguir un Bueno, puesto laboral nosotros importante. también, ¿eh? El Perú fue uno de los últimos. Sí. ¿Y nosotros cómo estamos? Bueno, igual Argentina tiene la suerte, gracias a las políticas del Estado Nacional, sobre todo en la época del general Juan Domingo Perón, de que la educación y la salud sean gratuitas. En otros países, lamentablemente, esto no ocurre. Hay pocas universidades públicas y las privadas son muy onerosas. Muy onerosas, sí. En Acá hay estas México facilidades. también, en México también. Por Bueno, eso también vienen lo que muchos pasa, extranjeros a claro, estudiar, porque es una universidad muy prestigiosa, sí, la sí, Universidad de Buenos Aires, que lamentablemente también está venida menos. claro, Pero claro, históricamente era una de claro. las universidades Mucha pioneras de política. América, sí. Claro, así Más que que política, politiquería. politiquería, es cierto, pero bueno, habrá que subsistir con esto Sí, y habrá que tratar de mejorar sí. en la medida de que se pueda, Por eso es muy ¿verdad? importante los medios de comunicación. Claro, Esta radio, Radio Cultura, es una de las pioneras sí, en difundir la cultura, sí, los valores humanitarios, los valores sociales, así pero es, lamentablemente los grandes medios, los masivos, los exitosos, sí. difunden todo lo contrario a la cultura. Sí, a veces con razón, otras veces sin razón, ¿no es Sí. cierto? Pero bueno, Son medios hay que comerciales, saber pero y los medios tienen que también ser hay que culturales, enseñar sociales a e informativos. interpretar también la televisión, las cosas que se ven realmente son monstruosas, Así donde es. la vida no vale nada, uno ve dibujos animados, matalo, matalo, y que los chiquitos ven eso y que ¿qué les queda? ¿Qué ejemplos van a tener? O el mobbing, lo que pasa en las escuelas, que Sí. si una chica o un muchacho es más inteligente, más estudioso, bueno, también a la salida hay Sí. guerras, ¿no es Sí, por eso es muy cierto? importante las funciones
de la gente como nosotros que tenemos el honor, el privilegio de estar en un medio de comunicación, de difundir los valores, la cultura. Es muy difícil cambiar la sociedad, pero por lo menos uno alguien pone su granito de arena. Claro. No es. Bueno, vamos a escuchar.